Capítulo 2. Definición de la iniciación. El tema de la iniciación se está generalizando cada vez más entre el público. No pasarán muchos siglos sin que se restauren los antiguos misterios y la Iglesia posea un grupo interno en la Iglesia del futuro, cuyo núcleo interno se está formando. La primera iniciación será esotérica, vale decir, que la primera iniciación constituirá antes de mucho tiempo la ceremonia más sagrada de la Iglesia y será celebrada en forma esotérica por ser uno de los misterios revelados en determinados periodos, y a ella asistirán quienes estén implicados. También ocupará un lugar similar en el ritual de los masones. En esta ceremonia, quienes estén preparados para la primera iniciación serán admitidos públicamente en la logia por uno de sus miembros, autorizado para ello por el gran hierofante mismo. Definición de 4 palabras. Al hablar de la iniciación, la sabiduría, el conocimiento o el sendero de probación, ¿qué queremos significar? Empleamos las palabras con mucha ligereza sin considerar el significado involucrado. Tomemos, por ejemplo, la primera de las palabras mencionadas. Muchas son las definiciones y explicaciones respecto a su alcance, a los pasos preliminares al trabajo que debe realizarse entre iniciaciones y a sus resultados y efectos. Una cosa es evidente para el estudiante más superficial, y es que la magnitud del tema es tal que, a fin de dilucidarlo adecuadamente, habría que escribir desde el punto de vista de un iniciado. En caso contrario, todo cuanto se diga podrá ser razonable, lógico, interesante, subjetivo, pero no concluyente. La palabra iniciación deriva de las palabras latinas in, en, ire, ir. Por lo tanto, es la iniciación de un comienzo o la entrada en algo. En el caso que estamos estudiando significa, en su más amplio sentido, la entrada en la vida espiritual o en una nueva etapa de esa vida. El primer paso y los subsiguientes en el sendero de santidad. Por lo tanto, quien recibió la primera iniciación dio literalmente el primer paso en el reino espiritual, saliendo del reino puramente humano para entrar en el superhumano. Así como salió del reino animal y entró en el humano, en la individualización, así entra en la vida del espíritu y por primera vez tiene el derecho de llamarse hombre espiritual, en el significado técnico de la palabra. Entra en la quinta etapa, la última, de nuestra actual quíntuple evolución. Después de haber palpado su camino a través del aula de la ignorancia durante muchas épocas e ingresado en la escuela en el aula del aprendizaje, ingresa en la universidad o aula de la sabiduría. Cuando egrese de ella se graduará con el grado de maestro de compasión. Podría ser de beneficio estudiar primero la diferencia o conexión entre conocimiento, comprensión y sabiduría. Aunque en el lenguaje común estos términos parecen sinónimos, son técnicamente diferentes. Conocimiento es el resultado del aula del aprendizaje. Podría decirse que constituye la totalidad de los descubrimientos y experiencias humanos y lo que puede ser reconocido por los 5 sentidos y correlacionados, diagnosticado y definido por el intelecto humano. Es aquello de lo que estamos mentalmente seguros o podemos corroborar por el experimento. Es un compendio de las artes y la ciencia. Concierne a todo lo que trata de la construcción y el desarrollo del aspecto forma de las cosas y, por lo tanto, del aspecto material de la evolución, la materia de los sistemas solares en el planeta, en los 3 mundos de la evolución humana y en los cuerpos humanos. Sabiduría es el resultado del aula de la sabiduría. Concierne el desarrollo de la vida dentro de la forma, al progreso del espíritu a través de los vehículos,
siempre mutables, y a las expansiones de conciencia que se seducen una vida tras otra. Trata del aspecto vida de la evolución, debido a que se refiere a la esencia de las cosas y no a las cosas mismas. Es la captación intuitiva de la verdad, independiente de la facultad razonadora. La innata percepción, capaz de diferenciar lo falso de lo verdadero, lo real de lo irreal. Es algo más que eso. Constituye la creciente capacidad del pensador para penetrar cada vez más dentro de la mente del logos, comprender la verdadera interiorización del gran espectáculo del universo, ver el objetivo y armonizarse progresivamente con la medida superior. Puede ser descrito por nuestro propósito, que consiste en estudiar el sendero de santidad y sus diversas etapas, como el conocimiento del reino del Dios interno y la captación del reino del Dios externo en el sistema solar. Quizás podría decirse que es la gradual fusión de los senderos del místico y del ocultista, la construcción del templo de la sabiduría sobre los cimientos del conocimiento. La sabiduría es la ciencia del espíritu, así como el conocimiento es la ciencia de la materia. El conocimiento es separatista y objetivo, mientras que la sabiduría es sintética y subjetiva. El conocimiento separa, la sabiduría une. El conocimiento hace diferencias, mientras que la sabiduría fusiona. Entonces, ¿qué significa comprensión? Comprensión puede definirse como la facultad del pensador en el tiempo para apropiarse del conocimiento como base de la sabiduría, aquello que permite adaptar las cosas de la forma a la vida del espíritu, recibir destellos de inspiración provenientes del aula de la sabiduría y vincularlos a los hechos del aula del aprendizaje. Quizás la idea podría ser mejor expresada si se dijera que la sabiduría concierne al yo y el conocimiento al no yo, mientras que la comprensión es el punto de vista del ego o pensador, o la relación entre el yo y el no yo. En el aula de la ignorancia controla la forma y predomina el aspecto material de las cosas. El hombre se centraliza así en la personalidad o yo inferior. En el aula del aprendizaje, el yo superior o ego lucha por dominar esa forma hasta que gradualmente alcanza un punto de equilibrio donde ninguno de los dos controlan totalmente al hombre. Luego, el ego controla cada vez más hasta que en el aula de la sabiduría dominan los tres mundos inferiores y, acrecentadamente, la divinidad inherente asume el control. Aspectos de la iniciación. La iniciación o el proceso de experimentar la expansión de conciencia es parte del proceso normal del desarrollo evolutivo, considerado en amplia escala y no desde el punto de vista del individuo. Observado desde el ángulo individual, llega a reducirse hasta el instante en que el ente evolucionante comprende que, por su propio esfuerzo y ayudado por el consejo y sugerencia de los instructores observadores de la raza, ha llegado a una etapa donde adquiere cierto grado de conocimiento subjetivo desde el punto de vista del plano físico. La experiencia es similar a la del alumno en la escuela, cuando se da cuenta repentinamente que domina la lección y que el tema y el método del proceso le pertenecen a fin de aplicarlos inteligentemente. Estos instantes de captación inteligente siguen a la mónada evolucionante en su largo peregrinaje. Lo que ha sido parcialmente mal interpretado en esta etapa de comprensión es el hecho de que los distintos periodos acentúa la importancia de los variados grados de expansión
y la jerarquía se esfuerza en llevar a la raza a la etapa en que sus entes tengan alguna idea del próximo paso a dar. Cada iniciación indica el paso del estudiante por el aula de la sabiduría hacia un grado superior y además el claro resplandor del fuego interno y la transición de un punto de polarización a otro. Implica la comprensión de la creciente unidad con todo lo que vive y la esencial unicidad del yo con todos los yoes. Da por resultado un horizonte que se ensancha continuamente hasta incluir la esfera de la creación o la creciente capacidad de ver y oír en todos los planos. Es poseer una acrecentada conciencia de los planes de Dios para el mundo y la capacidad de desarrollar dichos planes. Es el esfuerzo de la mente abstracta para aprobar un examen. Es figurar en el cuadro de honor de la escuela del maestro, dentro de la realización de esas almas cuyo karma lo permite y su esfuerzo es suficiente para alcanzar la meta. La iniciación conduce al monte en que se puede obtener la visión del eterno ahora, donde el pasado, el presente y el futuro existen como uno. La visión de la historia de las razas con el hilo de oro de su genealogía, seguida a través de numerosos tipos. La visión de la dorada esfera que mantiene al unísono las múltiples evoluciones de nuestro sistema. Débica, humana, animal, vegetal, mineral y elemental, a través de las cuales puede verse claramente que la vida palpitante late con ritmo regular. La visión de la forma mental del logos en el plano arquetípico, visión que se acrecienta de una iniciación a otra hasta abarcar todo el sistema solar. La iniciación conduce a esa corriente que, cuando se ha penetrado en ella, arrastra al hombre hasta llevarlo a los pies del Señor del mundo, a los pies de su Padre en los cielos, a los pies del triple Logos. La iniciación conduce a la caverna en cuyos muros limitadores se conocen los pares de opuestos y se revela el secreto del bien y del mal. Conduce a la cruz y al total sacrificio que debe consumarse antes de lograr la perfecta liberación, donde el iniciado se libera de todas las cadenas terrenales y nada lo retiene en los tres mundos. Lleva a través del aula de la sabiduría y pone en las manos del hombre, en forma gradual, la clave de toda información cósmica y del sistema. Revela el misterio oculto subyacente en el corazón del sistema solar. Conduce de un estado de conciencia a otro. A medida que entra en cada estado, el horizonte se ensancha, la vista se extiende y la comprensión es más incluyente, hasta que la expansión alcanza el punto en que el yo abarca todos los yoes, incluso todo lo móvil e inmóvil, según una antigua escritura. La iniciación implica ceremonia. Este aspecto es el que más se ha hecho resaltar en la mente de los hombres, omitiendo algo de su verdadera significación. Primordialmente implica la capacidad de ver, oír y comprender, de sintetizar y correlacionar el conocimiento, aunque no necesariamente el desarrollo de las facultades psíquicas, pero entraña la comprensión interna que ve el valor subyacente en la forma y reconoce el propósito de las circunstancias prevalecientes. Es la capacidad de presentir la lección que se ha de aprender en cualquier acontecimiento dado, y esta comprensión y reconocimiento da por resultado cada hora, cada semana y cada año un progreso y expansión. Este proceso de gradual expansión, resultado del esfuerzo definido y de una ardua vida y correcto pensar del aspirante, y no de algún instructor esotérico que celebra un ritmo oculto, conduce a lo que podría llamarse una crisis. En esta crisis, donde es necesaria la ayuda de un maestro, se efectúa un definido acto de iniciación que, actuando sobre un centro particular,
produce resultados en alguno de los cuerpos e incita a los átomos a alcanzar cierta vibración y permite obtener un nuevo ritmo. La ceremonia de la iniciación señala un punto de realización, pero no la realización que a menudo se cree, sino simplemente la que los instructores que vigilan a la raza reconocen como una etapa definida en la evolución alcanzada por el discípulo, la cual proporciona dos cosas. Uno, una expansión de conciencia que permite a la personalidad penetrar en la sabiduría lograda por el ego y en las iniciaciones superiores en la conciencia de la mónada. 2. Un breve periodo de iluminación donde el iniciado ve la parte del sendero que debe hollar y también participa conscientemente en el gran plan evolutivo. Después de la iniciación, el trabajo que se debe realizar consiste mayormente en convertir esa expansión de conciencia en parte del equipo de la personalidad para ser utilizado en forma práctica y en dominar esa parte del sendero que aún debe recorrerse. Lugar y efecto de la iniciación. La ceremonia de iniciación tiene lugar en los 3 subplanos superiores del plano mental y en los 3 planos superiores, de acuerdo a la iniciación. Durante las iniciaciones en el plano mental brilla sobre la cabeza del iniciado la estrella de 5 puntas. Esto corresponde a las primeras iniciaciones que se reciben en el vehículo causal. Se ha dicho que las 2 primeras iniciaciones se efectúan en el plano astral, pero esta afirmación es inexacta y ha dado origen a una mala interpretación. Ambas se hacen sentir profundamente en los cuerpos físico, astral y mental inferior, afectando su control. Debido a que el efecto principal se siente en estos cuerpos, el iniciado puede interpretar que han tenido lugar en los planos implicados, pues el vívido efecto y el estímulo de las 2 primeras iniciaciones se producen principalmente en el cuerpo astral. Pero debe tenerse en cuenta que las iniciaciones mayores tienen lugar en el cuerpo causal o fuera de este, en el plano búdico o en el átmico. En las 2 iniciaciones finales que liberan al hombre de los 3 mundos, se le permite actuar en el cuerpo vital del logos y manejar esa fuerza. Entonces, el iniciado se transforma en la estrella de 5 puntas, la cual desciende sobre él, se fusiona en él y a él se lo ve en el centro mismo de la estrella. El descenso se realiza por acción del iniciador que empuña el cetro de poder y pone al hombre en contacto en forma consciente con el centro en el cuerpo del logos planetario del cual es parte. Las 2 iniciaciones llamadas sexta y séptima tienen lugar en los planos búdico y átmico. La estrella de 5 puntas fulgura desde adentro de sí misma, según dice una frase esotérica, y se transforma en la estrella de 7 puntas, descendiendo sobre el hombre, y éste penetra en la llama. Además, las 4 iniciaciones anteriores a la de adepto señalan, respectivamente, la adquisición de determinadas proporciones de materia atómicas en los cuerpos. Por ejemplo, en la primera iniciación, una cuarta parte de materia atómica, en la segunda, una mitad, en la tercera, 3/4 partes, y así hasta completar. Puesto que el principio búdico es el unificador o el fusionador de todo, en la quinta iniciación el adepto se desprende de los vehículos inferiores y se afirma en el búdico, desde donde crea su cuerpo de manifestación. Cada iniciación otorga mayor control sobre los rayos, si esto puede expresarse así, aunque no da la idea exacta. Las palabras a menudo confunden. En la quinta iniciación, cuando el adepto es un maestro en los 3 mundos, controla más o menos, de acuerdo a su línea de desarrollo, los 5 rayos que se manifiestan especialmente en el momento en que recibe la iniciación. En la sexta, si pasa al grado superior,
adquiere poder en otro rayo y, en la séptima, ejerce poder en todos los rayos. La sexta iniciación señala el punto de realización del Cristo y pone al rayo sintético del sistema bajo su control. Debemos tener presente que la iniciación da al iniciado poder en los rayos y no poder sobre los rayos, una diferencia bien marcada. Cada iniciado, lógicamente, posee uno de los 3 rayos mayores como rayo primario o espiritual, y en el rayo de su mónada es donde finalmente adquiere poder. El rayo de amor o rayo sintético del sistema es el último que se adquiere. Quienes desencarnan después de la quinta iniciación o quienes no llegan a ser maestros en encarnación física reciben sus siguientes iniciaciones en otra parte del sistema. Todos están en la conciencia del Logos. Se ha de tener en cuenta una gran realidad, que las iniciaciones del planeta o las del sistema solar solo son preparatorias para ser admitido en la gran logia de Sirio. Este simbolismo ha sido bien conservado en la masonería y combinado el método masónico con lo dicho respecto a los pasos en el sendero de santidad. Obtendremos un cuadro aproximado. Ampliemos su significado. Las primeras 4 iniciaciones del sistema solar corresponden a las 4 iniciaciones en el umbral. Previamente a la primera iniciación cósmica, la quinta iniciación corresponde a la primera iniciación cósmica de la de aprendiz aceptado. En la masonería, que hace de un maestro un aprendiz aceptado, en la logia de Sirio. La sexta iniciación es análoga al grado segundo de la masonería, mientras que la séptima hace del adepto un maestro masón de la hermandad de Sirio. Maestro, por lo tanto, es quien ha recibido la séptima iniciación planetaria, la quinta iniciación solar y la primera iniciación cósmica o de Sirio. La unificación, resultado de la iniciación. Debe comprenderse que cada iniciación sucesiva produce la unificación más completa de la personalidad con el ego y, en niveles más elevados, con la mónada. La evolución del espíritu humano es una unificación progresiva. En la unificación del alma con la personalidad yace oculto el misterio de la doctrina cristiana de la expiación, unificación que tiene lugar en el momento de la individualización, cuando el hombre se transforma en una entidad consciente y racional, distinta de la de los animales. A medida que prosigue la evolución, ocurren sucesivas unificaciones. La unificación en todos los niveles, emocional, intuicional, espiritual y divino, consiste en un continuo y consciente funcionamiento. En todos los casos está precedida por la combustión a través del fuego interno y la destrucción, por medio del sacrificio de todo aquello que separa. El acercamiento a la unidad se produce mediante la destrucción de lo inferior y de todo lo que obstaculiza. Tomemos, por ejemplo, la trama que separa los cuerpos etérico y emocional. Cuando el fuego interno quema esta trama, se produce una continua comunicación entre los cuerpos de la personalidad y los 3 vehículos actúan como uno. Algo semejante ocurre en los niveles superiores, aunque el paralelismo no puede ser detallado. La intuición corresponde a lo emocional y los 4 niveles superiores del plano mental a lo etérico. En la destrucción del cuerpo causal, al recibir la 4ª iniciación, llamada simbólicamente la crucifixión, tenemos un proceso análogo al de la combustión de la trama que conduce a la unificación de los cuerpos de la personalidad. La desintegración, que es parte de la iniciación del Arat, conduce a la unidad entre el ego y la mónada, expresándose en las tríadas. Esta es la perfecta unificación.
Por lo tanto, el propósito del proceso consiste en que el hombre sea conscientemente uno. Primero, consigo mismo y con quienes han encarnado con él. Segundo, con su yo superior y con todos los yoes. Tercero, con su espíritu o Padre en los cielos y así con todas las mónadas. Cuarto, con el Logos, los tres en uno y el uno en tres. El hombre se convierte en un ser humano consciente por mediación del perpetuo sacrificio de los señores de la llama. El hombre llega a ser un ego consciente, poseyendo la conciencia del yo superior en la tercera iniciación, por mediación de los maestros y del Cristo, y por su sacrificio, al encarnar físicamente para ayudar al mundo. En la quinta iniciación, el hombre se une con la mónada por mediación del Señor del mundo, el observador solitario, el gran sacrificio. El hombre se unifica con el Logos por medio de aquel de quien nada puede decirse.